Hoy nos aventuramos en la misteriosa ciudadela preincaica, oculta en las montañas y abrazada por las nubes, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Esta expedición no está exenta de desafíos. El descenso puede volverse peligroso debido a lluvias torrenciales que a menudo sorprenden a los viajeros. Pero para quienes buscan la verdadera aventura, cada gota de lluvia añade un toque extra de emoción a este viaje inolvidable. Únete a este viaje a través del tiempo y el espacio a un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran en majestuosa armonía. ¿Qué secretos nos esperan? Descubrámoslo juntos. Atrévete a explorar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva aventura. Estamos en este momento en las alturas de Canta, al noreste de Lima metropolitana, y estamos en uno de los cerros tutelares porque me han contado que hay unas misteriosas ruinas, un misterioso sitio arqueológico allá arriba en la montaña. Y no estoy solo, he venido con los aventureros en acción. Tenemos a Braulio, tenemos al profe JP, a la gran Suje, y cómo no mencionarlo, Bolis. El legendario Jimmy. Jimmy, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a visitar? Estamos en Canta. Vamos a visitar las famosas ruinas de Cantamarca. Así, ¿por qué son famosas? Tú me dices que son famosas. Yo no las conozco. Para mí son misteriosas en realidad. Para los pobladores es famosa la ruina de Cantamarca. Falta explorar, no lo sabemos. Ah, ya. Bueno, vamos a comenzar con esta aventura. Por allá escondido está Raúl, también no lo hemos mencionado. No porque le tengamos hate, sino que Raúl es así. Siempre es reservado, se va a un costado, a un rincón. Tímido. Es tímido, pues, el muchacho. Sin más que agregar, Tengo que sacar mi cabeza. comencemos a explorar. Estamos comenzando esta aventura con un paisaje realmente hermoso, Jimmy. No he estado nunca en un territorio similar a este. Me he ido a Huarochirí, por la zona de Chosica para el fondo. Podría por ahí decirse que es semejante, ¿no? Pero en realidad aquí la naturaleza me está impresionando. Es un clima prácticamente de sierra. Es más verdor y estamos con suerte porque estamos en un aro donde el cielo está totalmente despejado. Uno, y lo otro que las lluvias recién están comenzando, entonces es buen momento para hacer buenas grabaciones. Algunos me preguntan ¿cómo llegar? ¿Cómo llegamos? La ruta es sencilla. Si tienen movilidad propia, pues agarren la carretera a Canta, que está dirigiéndose por el kilómetro 22 de Comas. Y simplemente es agarrar la carretera y directo llegas hasta Canta. Lo otro, si no tienes vehículo propio, pues te vas al kilómetro 22 y ahí vas a encontrar un montón de colectivos, de movilidades, que por 20 soles te llevan hacia el pueblo de Canta, que está en la parte baja de este cerro tutelar. Luego, en el pueblito de Canta también van a encontrar movilidades que por 20 soles los llevan hasta cierta parte, hasta cierto tramo, y luego tienen que iniciar la caminata en este cerro tutelar. O bien también pueden pagar 80 soles, bueno, 40 soles por persona, 40 soles por persona, y los suben prácticamente hasta donde está la iglesia colonial, que está en la parte alta, y al costado van a encontrar, Pisa la piedra, por allí pues sí, hija. está la iglesia colonial, y por allí están el sitio arqueológico de Cantamarca. Y lo otro sería que venga con los aventureros. Claro, lo otro, lo más importante, lo más económico, lo más ahorrativo y lo más seguro, venir con Los aventureros en acción. que incluso te incluyen el guiado por una cómoda tarifa. Y por un chaufa incluido. El profe con toda la chispa, ya lo conocen. Si no lo conocen, lo pueden ver también en Pataclao, que diga. Lo pueden ver en el video de las ruinas de Cajamarquilla. ¿En qué otro video ha salido, profe? San Mateo de Otavo. En San Mateo de Otao, cuando todavía no tenía dron. Muy amablemente el profesor Juan Pablo, servicialmente, me cedió las tomas que hizo con el dron. Fue uno de los videos más bonitos que hice,
Pueden verlo ahí, está en la lista de videos. Y bueno, disfrútenlo, disfruten del contenido. Hay de todo un poco, ya saben, José Luis explora desde sitios arqueológicos, lugares misteriosos, playas, cuevas, hasta restaurantes y comida deliciosa. Qué hermoso clima, el sonido del canto de las aves es espectacular, precioso. Quizás con el micrófono se perciba un poco mejor. Y bueno, qué bonito, miren cómo prácticamente estamos al nivel de las nubes. Y a buena hora, porque por la tarde dicen que Va a llover, se va a nublar y va a caer la neblina. Estamos en una hora que está totalmente despejado. se relaja bastante. Se siente un poco la altura. Más arriba vamos a penar un poco más. En realidad Jimmy sí tiene razón. Se siente la altura, pero como estamos caminando a modo paseo, como que es llevadero, ¿no? Y aparte ya tenemos recorridos en montañitas. La altura máxima en este lugar es 3.600 metros sobre el nivel del mar, eso también deben de tener en cuenta. Y bueno, en el pueblo de Canta es, ¿cuánto era? 2.800, ¿verdad? 2.800. Esta es la ruta que hacen todos los pobladores para hacer la peregrinación a un santito. Seguimos por tienen esta su ruta. cruz, ¿no? Tienen su cruz. Hacen la peregrinación todos los años. Verdaderamente es de ensueño este paisaje, estas hermosas praderas, las estancias. En este momento en aquella estancia no hay ganado, pero en otras partes hemos visto vaquitas. Se respira una paz. De verdad hay que tener cuidado porque son más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y se siente la altura. Sí, entonces si quieren venir, contactan a los Aventureros en Acción, que en vehículos les pueden ahorrar bastante caminata en realidad, ¿no? Sí, pero como somos nosotros de caminar y un poco tercos, hay que sufrir un poquito. Claro, somos de naturaleza trequera, pues. Y lo bueno que disfruta de todo este paisaje, pues. Todo el camino es así. Paisaje verde. Allá abajo hay una laguna llamada Laguna Seca. Ya se imaginan por qué. Ah, todas esas hierbas oscuras. Todas esas hierbas secas. Mira, yo con los lentes pensé que era sombra de las nubes, pero ahí es donde debería estar la laguna. Esa es la famosa Laguna Seca, que es camino a las ruinas de Catamarca. ¿Por qué seca? Porque está seco. Porque está seca. También muy importante tener en cuenta de que en cualquier momento los podría sorprender un aguacero, una lluvia. Entonces, muy aparte de que traigan su casaca para protegerse del frío, que sea impermeable, o vengan con su ponchito para lluvia, ¿no? Si no lo tienen, pueden comprarlo también abajo en el pueblito de Canta. Ahí podemos ver el pueblito de Canta, abajo, antes de subir. Muy importante también traer hidratación, una gorra que no traigo yo, bloqueador solar, repelente y lentes de sol. Su mate de coca, su muña. Es importante su coquita para hacer el pago arriba. Y aquí hay una segunda cruz que desde la cual se divisa el pueblito de Canta, la Santísima Cruz de Catamarca, cuya festividad ha sido el 3 de mayo, según vemos. Braulio, ¿qué tal la altura? Todavía no me choca, todavía no. De repente unos 200, 300 metros más, de repente sí. Y tú no vas al gimnasio, ¿verdad? A mí No, sí. ya no voy hace tiempo. ¿Y quién dice que va al gimnasio? Dice que ya está en la segunda fase ya del soroche. Está en el sueño ya se le fue el dolor de cabeza. Y yo simplemente estoy gordo. Un poquito cansado nada más.
Yo estoy esperando que haga frío porque me dijeron que iba a hacer frío. Y Yo estoy esperando que llueva para a mí me estrenar mi encanta el ponchito. frío. A mí me encanta el frío. Yo sí no quiero que llueva. Si llueve, no podré hacer tomas de dron. Si no llovió, ya vieron algunas de ellas. Al parecer los compañeros tomaron otra ruta, sin embargo, ya llegué a la zona de construcciones, donde están las viviendas. Estas edificaciones se dice que son de antigüedad preincaica. Miren. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y pensar que esto tiene cientos de años de antigüedad. Miren cómo eran sus viviendas. Y hay varios. No, Voy a charchar. ¿cabita de coca? Yo le puedo charchar, ¿no? Espere, señor, ¿por qué está apurado? ¿Para qué es? Esto es para compartir con el APU. Para compartir con el APU. Pago. Taita Apu. Compartir con el APU. ¿No? Vamos a... Explorar todas. Que nos deje pasar, que no nos pase nada, porque esta es una montaña, este es un cerro que nosotros no conocemos. Somos su visita. Acá hay mucha magia, Y como somos su visita hay que pedir permiso. mucha energía. Hay que pedir permiso a todos los apus. Y siempre hay que tener un respeto a todos los lugares que uno vaya. No es nuestra tierra, es la tierra de ellos. ¿Tienen agüita? ¿Cafecito? Cafecito vamos a echarle. Algo para brindar con ellos. ¿Tengo que comer esto? Tienes que chacharlo. Es un Bueno, vamos a compartir poner. que tienes que hacer con ellos. Vamos a compartir con el Apu. Un apu. Listo. En tu honor, Apu. El apu que nos deje pasar y nos deje regresar tranquilo. Tapamos con su piedrita. Con el permiso. Avanzamos. Porque como ya saben, en otros lugares se han accidentado por no respetar al apu. O nos ha pasado ciertas cosas. ¿Sí o no, José? Caída de cascada, por ejemplo. Caída de cascada, rotura de cabeza, Que se rompió el tobillo. pata que se rompió la cabeza, El tobillo. el tobillo, Extraviados también, extraviados. en la extraviados también. Nos ha pasado de todo. Así que, A corazón que esta vez ¿Sí o no, Suje? Extraviados, ¿no? extraviado. extraviados, ¿no? Suje llamaba y nosotros no escuchábamos nada. Pues, Ella dice que estaba en el lugar y nosotros llegamos y tampoco lo vimos. hace 10 minutos y ustedes desaparecieron. Nosotros hemos pasado por ahí, no te Hemos pasado por su lado y dice que no lo hemos visto. Claro, si ustedes han pasado ahí, porque yo bajé 10 minutos y ahí estaba, los gritaba y ustedes nunca escucharon. Es raro, ¿no? Y era un lugar tan silencioso que debimos haber escuchado. No se escuchaba nada. Pensé que ella ya estaba con la No me tía abajo castigó, tratando de... Todos pensábamos que ya estaba en la carretera, Me castigo a mí, creo. pero no, estaba arriba, escondida. No, el apu te quería como... El apu te quería No le como tiren prenda. hate. ¿Verdad? Eso es cierto. Cara de loco. Eso es cierto. El apu te puede esconder las cosas. Por eso es el cantante de Nirvana, ¿no? Ah, Ahí está el De cara. Kurt Cobain cruzado con González. acá con Corpo, ¿ven? Cucu, ven, ahí mira, acá al apu. ¿Ahora dónde vamos, José? Vamos arriba, más arriba, donde hay una iglesia colonial que tenemos que explorar. Bueno, una capilla colonial. Ya me corrige nuestra querida Suje. Y hay una cruz. La guía la del cruz día de de hoy. Cantamarca. Esa cruz la guía del día. bajan todos los años, en mayo, se va hasta abajo, hasta Canta, le rinden tributo. Entonces puede decirse, Suje, que esta es la parte más alta del cerro, De Cantamarca. del cerro tutelar de Catamarca. Así es, así es. Y me comentabas que aquí, ¿qué hay aquí? Antes de ingresar a la iglesia, hay un lugarcito donde todos hacen su pago con la coquita. Y nosotros también vamos a hacer nuestro pago. Sacan las cosas. Abre de esta. Sí, pues se puede apreciar que aquí abajo hay un montón de hojas. Se ve que han rendido algún tipo de tributo. Ajá. Hay sus moneditas, Ajá, y también hay vuelto. fósforos, cigarros. Hay traguito también. Sí,
Y nosotros también vamos a Una darle su botellita traguito. con caña, Vamos a darle su traguito. licor de caña. Vamos a pedir permiso y vamos a... Listo. Con el permiso de todos. Ahora sí. Vámonos tranquilo. Que nos va a cuidar y nos va a proteger. Y es justo llegando a la pequeña capilla y la más conocida de Catamarca. Se puede acampar, o sea, si vienen acá con sus amigos, su grupo de amigos, pueden acampar incluso en esos lugares que están ahí, pueden usarlos como urinarios, ¿no? Nada más, para no contaminar la naturaleza. Y si vienen con los aventureros, mucho mejor. Vengan con los aventureros en acción. En Facebook los pueden encontrar. Y ahí está el contacto si es que desean agregarse al grupo de WhatsApp para futuras exploraciones y paseos. Por aquí podemos encontrar una estructura. ¿Qué es esta estructura? No tengo idea. Lo deben de utilizar con algún fin. Sí, eso es cuando vienen, hacen la festividad, que la hacen en mayo. Esto lo utilizan, como te decía, como pequeños cuartos. Incluso si ven acá están las cocinas. Oh, sí. Preparan su pachamanca, sus comidas típicas de acá. Cocinas porque rústicas. Lo que hacen es sacar la cruz y bajarla hasta Canta. Y bueno, esto es para una zona de camping, ¿no? Llegamos a la parte más alta del cerro tutelar de Catamarca, donde está ubicada Esa es la capilla. La capilla, O cuida todas las ruinas y este pueblo de Catamarca. Y esa es la cruz. y ahí está su cruz. Esa es la cruz que le hacen el tributo, ¿no? Es como si fuese Esta capilla ya está reestructurada. una fusión de culturas, porque recordemos que los antiguos venían a lo alto del Apu a rendir tributo a sus deidades. Ha de ser por eso que cuando llegaron los españoles decidieron poner una capilla colonial aquí, donde justamente venían a realizar sus cultos a sus dioses, los antiguos, ¿cómo se dice la gente de Canta? A los antiguos canteños. Y es la costumbre que tuvieron también los españoles de poner las capillas en lo alto, o las cruces en lo alto de las montañas, donde venían a realizar sus, entre comillas, cultos paganos. Porque recordemos que los antiguos habitantes de la zona no conocían a otra deidad que sus apus, que su sol, que su luna y su lluvia. ahorita se va a despejar. Ahí podemos ver la cruz de Catamarca. Anda tomando foto. Anda tomando. No sé por qué algo cruje ahí adentro. Un poco tenebroso en realidad. Algo suena ahí adentro. Sí, los espíritus chocarreros. Y llegamos a las casas de los Teletubbies, a la casa de los Hobbits. No, ya en serio. Este complejo arqueológico de Catamarca se divide en dos secciones. Una sección, que es esta donde están los recintos, y otra sección que está un poco más a la derecha, un poco más abajo, que es la sección donde están las colcas. Esa sección de colcas fue construida ya en la época incaica, ¿no? Y ahí en esas colcas es donde almacenaban los productos que entregaban como tributo al imperio incaico los habitantes de Canta. En cuanto a esta zona sí es zona residencial. Las casas, los recintos tienen, por lo general, en la zona de recintos, forma circular. Son casas en forma circular. Y ustedes dirán, ¿cómo sujetan ese techo de piedras? Ahí tienen la respuesta. Vamos a entrar. A ver. Bajemos y entremos a esta casita, con permiso de quien la habite. Como pueden ver, el techo es de rocas también.
Esto de aquí no es una puerta, es una parte que se ha derrumbado. Es una parte que se ha derrumbado. La puerta de acceso sería esta, que también ya está un poco sepultada. Las paredes y el techo es de roca y están sujetos por una columna central. Todas las casas por lo general así en esta zona de recinto son así, de forma circular y sostenidas por una columna central. Ahí entró un habitante de Catamarca, ahí entró Jimmy. ¿Qué te parece? ¿Qué impresiones te da estas viviendas? ¿Se siente cierto friecito aquí adentro? Hay bastante frío, pero es acogedor. Me sorprende ver en medio de esta pequeña casita una columna que sostiene todo el techo hecho de piedra. Sí, como Todo el techo, les todo. voy a mostrar. Toma. Sí se percibe como está esa abertura ahí grande, pero igual acá Jimmy nos agencia de una luz. Como vamos a apreciar esta columna central, la vamos a rodear, es la que sostiene toda la construcción. Hay unos pequeños agujeros, estos son para dar ventilación al recinto. Como les dije, este recinto circular es circular y todo sería cerrado, sin ventanas. El único ingreso, la puertecita, y para la ventilación esos pequeños orificios en las paredes. Es grandota. Esta otra casa también en su momento fue enorme. Miren las dimensiones, incluso tienen hornacinas ahí. Wow, es impresionante. En el caso de este recinto, la columna central ya se terminó por desplomar. Tiene hornacina, incluso hay un pasaje ahí abajo. Es un pasaje, creo, entre casas, ¿no? Es un pequeño pasaje, sí. Una cuevita. No es un pasaje, es una pequeña bóveda. Y la otra, la que está ahí a la derecha, a tu derecha, ¿es bóveda también? Es otra ¿O es un bóveda pasaje? también. Bueno, hay luz, no se puede pasar. Falta la linterna. Aquí hay una opción para tener la linterna. Sale, creo, al exterior porque se ve luz al fondo. La parte del techo solamente queda una especie de viga. Y la columna o ha volado o no ha tenido columna acá. No, se supone que todas tienen. Se debe haber terminado por desplomar la columna central. No se sabe. Y acá hay otra. O es entrada. O es una toma de luz, de agua, de aire. Increíble. La que me gusta es esta de acá. Como podemos ver, no todas las casas son pequeñas en este lugar. En el caso de esta casa es enorme. Debe haber sido... Acá hay una pequeña entrada que tiene una pequeña salida que da para arriba. Ahí tenemos a Braulio, va a bajar, va a explorar qué cosas puede encontrar adentro de ese tambito, de esa colcha. Se va a sacrificar. Hay dos niveles, ¿no? Sí. Como te digo, este nivel de acá, vamos a bajar. Vamos a entrar al segundo nivel ya. Ya estamos en el primer nivel. Ahí está la entrada. Ya. Y vamos a meternos a ver acá el segundo nivel. Ya. Sí, entro. Vamos a entrar, ¿eh? Estamos en el segundo nivel. Ya. Como le mencionó, acá hay unas entraditas de aire. Es unas entradas de aire. Ya. Supuestamente para que circule aire y se conserven malos alimentos, supongo. Ve la entrada de aire. Aquí sí hay dos. Ya. Estamos acá dentro de un tambo prácticamente. De un tambo. No es entrada de aire esto. Esto está sellado. No, es una
Vean, sacó la roca nomás. No es entrada de aire. No, no sacó la roca. Todo es cerrado acá. Todo es cerrado. A ver, vamos. Está saliendo del segundo nivel. Ahora el siguiente nivel. La lavadora lo lava. Adentro están. Pero ya salió Braulio. Sí. Es helado. Sí, un poco helado. Ya. Bueno, ha sido pequeñito, seguro los pobladores. Pobladores pequeños. Todo tu ropa sucia. Voltea pues, para que se te vea. ¿Qué hay adentro, Jim? Yo no entré ese día, me dio miedo. 2 cuartos. Sí. Sí, mi hijo me dijo que habían división. Hemos llegado a la zona mejor conservada de todas estas ruinas. Esta zona se mantiene casi intacta. La casita está techada. Adentro estamos encontrando que hay una especie de semisótano que vamos a ingresar en estos momentos. Nos dicen también que esto es supuestamente el segundo piso. El primer piso está aquí abajo, que también lo vamos a explorar en estos momentos. Grabando. Aprovecha antes de que se muera la batería. Estamos ingresando a la casita mejor conservada, Su silo es su silo. completita. Ahora vamos a ingresar. Su silo es. A ver qué es lo que encontramos acá. Un poco estrecho. Es No es chiquito para y un gigantes huequito. como nosotros. Ahí vamos a ver. A ver. Oh. Increíble. Está mejor conservado. Esta es la entrada. Todo el techo es completamente de piedra. No encontramos columna en el medio como en las otras casitas. Ahora esto no es un sótano, al parecer ha sido ya explorado, guaqueado para ver qué encuentran abajo. Bueno, increíble. Y es bien grande. Vamos a proceder a entrar al primer nivel. Encontramos la típica columna central como en las demás construcciones y en este caso en la columna hay una hornacina ¿Ya, Ponchito? que ya hemos visto en otras construcciones Yo creo que sí. preincaicas. ¿O no? Aquí hay ¿Por otra, el poncho o no? miren, ¿Ah? ¿Cuál? No, está para una. y aquí hay otra, diversos compartimentos. Una foto. ¿Todavía? Allá, Es bastante amplio. Botón, Jimmy. te acompaño. Lamentablemente ha comenzado la lluvia torrencial. Nos ha sorprendido con todo el aguacero. Y ya los muchachos están procediendo a protegerse. Jimmy, ponte tu poncho porque está todo mojado. Jamás. Ese ruido me... Se te lo has puesto torcido, sufre. Y ahora sí. Oye, su mochila está que salió, ¿no? ¿Cuál ruido? Ahora sí comenzó con todino Ya. el aguacero. Linterna deberíamos llevar. Miren. Linterna en la frente. Todos modelando sus protectores anti lluvia, pero nadie como yo. Ah, es parte de la aventura. Esa exploración casi ha salido fallida. Bueno amigos, nos hemos visto forzados a terminar la aventura porque nos ha sorprendido una lluvia torrencial. Casi nos perdemos. Casi nos perdemos, pero sabemos ubicarnos más o menos. Estuvo bonito. Me encantó la lluvia, la neblina. Mira cómo ha quedado todo el paisaje por el que subimos. ¿Sí pues?
¿Qué diferencia? ¿Qué contraste? En la parte de arriba ya no se veía casi nada, ya. Un consejo muy importante. Consejo importante, cuando vayan a subir, suban en grupo, no vayan separados, se pueden perder. Hemos terminado totalmente mojaditos y felices. Hemos bajado de 3600 de altura, nos agarró la neblina, nos agarró la lluvia, hemos tenido varias caídas. No ha ha sido habido resbalones, en ha vez de habido zapallo, resbalón. ¿verdad, Suje? Sí, incluido tú. Yo no. Yo El lo único único que que- me he mojado porque no El compré único mi que no protector. resbaló. Si me acompañaste hasta este momento, te doy muchas gracias por haberme seguido. No olvides suscribirte, por favor. Dale like y comparte el video. Recuerden, también sigan a los aventureros en acción. Síganos en nuestro espacio. Nos vemos en una próxima aventura.